amigos de Iglesia Libre? Estamos aquí en una entrevista especial que nos concedió nuestro hermano el pastor Nicolás García, que viene desde la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura, a quien le damos la cordial bienvenida. Pastor, espero que esté cómodo aquí en este programa de Iglesia Libre. Muy cómodo, muchas gracias. Qué bueno, pastor. Pues bienvenido a la Ciudad de México, bienvenido a México. Y pues sin más preámbulos quisiera hacerle la primera pregunta. Usted ha venido a Latinoamérica y concretamente a México. ¿A qué ha venido a estas tierras? Porque me dicen que es una gira pastoral. Sí, bueno, he venido respondiendo al llamado, a la invitación de muchísimas personas que me escriben a diario pidiéndome ayuda, pidiéndome consejería, pidiéndome guía espiritual, ¿no? Entonces, he venido para ayudar a esas personas a organizarse, grupos, puntos de sana doctrina, ¿no? Lugares donde puedan encontrar la palabra de Dios, ¿no? Claro. ¿Cuántas ciudades ha visitado y cuántas le faltan de Latinoamérica? Pues muchísimas, ¿no? Hemos visitado Celaya, concretamente aquí en México. Hemos estado en Celaya, hemos estado aquí en DF, hemos estado en Mérida, Yucatán, en Maní también. Hemos estado en Monterrey, de nuevo aquí en DF y ahora, bueno, en Puebla también hemos estado. Y ahora, pues, el próximo lunes partimos para Lima, Perú, donde estaremos también en Piura. Y por último, pues pasaremos por Colombia, Bogotá, y ya de regreso a España. Ah, qué bueno. Pues espero que la gente lo pueda disfrutar mucho. Pastor, ¿usted viene solo, viene con alguna comitiva de gente que lo acompaña, quizás agentes de seguridad? No sé, hay gente que es así, ¿no? No soy tan importante yo como para tener comitiva, ni tampoco necesito seguridad, ¿no? Yo viajo con la protección del Señor, Él es mi guarda. La palabra de Dios dice en el Salmo 34 que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, así que no necesito guardia de seguridad, ¿no? Viajo con mi esposa, que me acompaña en este viaje pastoral y misionero, y nada más, y nada menos. Y nada menos, claro. Pastor, quiero preguntarle una cosa. ¿A usted se le conoce en algunos ámbitos religiosos como el impulsor de la sana doctrina, inclusive en el mundo? Porque sé de buena fuente que hay varias iglesias que han seguido lo que usted comenzó. ¿Por qué se da esto de la sana doctrina? Bueno, no creo ser tan importante como para identificarme como impulsor de la sana doctrina, ¿no? Sí que en base a lo que la palabra de Dios dice en la carta de Judas, capítulo 3, lo que hacemos es defender la verdad, la fe que fue una vez dada a los santos, ¿no? Y bueno, pues en medio de una gran confusión como la que hay actualmente en pleno siglo XXI, ¿no? Sobre qué es verdad, qué no es verdad, qué es palabra de Dios o qué son mandamientos humanos, pues es necesario justamente una enseñanza clara, sencilla, algo que de verdad fundamente la sana doctrina, es decir, las enseñanzas básicas de la fe cristiana, ¿no? Y es lo que hacemos, o sea, lo que estamos haciendo es defender la fe frente a multitud de injerencias de grupos que más que religiosos pueden ser empresas que comercian con la fe de la gente, ¿no? Debido a que gran parte de la población no conoce las Sagradas Escrituras, pues hay gente que se aprovecha de esa ignorancia y comercian, hacen de la piedad ganancia, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Y también el apóstol Pedro. Por tanto, lo que hacemos es arrojar un poco de luz, ayudar a las personas que están confundidas, mostrándole por las Sagradas Escrituras cuál es la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Pastor, ¿es acaso que entonces podríamos decir que hay muchos pastores que no usan la sana doctrina? Desgraciadamente, hoy en día abundan mucho más los falsos pastores que los pastores verdaderos. Abundan más los grupos religiosos que
en verdad están lejos de la verdad que grupos que perseveran en las doctrinas de Jesús, ¿no? Por eso es tan importante que la gente le preste atención a la palabra de Dios. Es decir, nosotros siempre hacemos énfasis. Nuestro llamado, nuestro énfasis es que la gente conozca las Sagradas Escrituras, porque conociendo la verdad nadie le puede engañar, ¿no? Hay muchos grupos religiosos o denominaciones que les llaman, que se están enriqueciendo, como usted dice, y nos hemos podido dar cuenta aquí en México y lo vemos en varios países. ¿Por qué sucede esto, que se enriquecen a costas de los fieles? Justamente por lo que decía hace un momento, ¿no? Porque la gente no conoce la verdad. Entonces hay personas que están vendiendo milagros de Dios, como si los milagros de Dios se vendieran. Entonces les engañan diciendo, si quieres que Dios te bendiga, tienes que sembrar en tu milagro, tienes que pactar con Dios por tu milagro. Y lo que ellos llaman sembrar se refiere a que la gente tiene que dar dinero para que Dios les responda con un milagro. Eso no es cierto. Eso es una burda mentira que está enriqueciendo a unos cuantos y empobreciendo a la mayoría, ¿no? ¿Por qué ocurre? Pues desgraciadamente porque la gente no conoce los evangelios, no conocen las epístolas pastorales, no conocen las Sagradas Escrituras. Y de esa ignorancia es de la que estos farsantes se aprovechan, ¿no? Toda iglesia, o mejor dicho, todo grupo religioso que exige dinero a cambio de bendición, de milagros o de cualquier otra cosa, pues son gente que deberían estar presos, deberían estar en la cárcel, porque son gente que están estafando a la multitud, ¿no? Y es algo que no se debería consentir, ¿no? Yo creo incluso que los gobiernos debieran actuar en este tipo de cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que es muy complicado, pero una estafa es una estafa. Y es indigna de nadie que se diga que es un siervo de Dios. En realidad, hoy en día abundan más los que se sirven de Dios que realmente los que servimos a Dios, ¿no? Pastor, me comenta, por ejemplo, que los gobiernos quizás deberían de poner manos a la obra, pero vemos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que a algunos predicadores se les exige que sus sermones sean primero publicados ante ciertas autoridades para que puedan ser autorizados y ellos los puedan dar en sus respectivas iglesias. ¿Esto no sería muy complicado para la iglesia? Sí, creo que no se trata de hacer una... no sé cómo se le llama eso, ¿no? ¿Una legislación quizás? No, me refiero a un control tan exhaustivo, ¿no? No es necesario hacer eso. Lo que sí es necesario es que cuando alguien está predicando y lo que está haciendo es estafar a la gente, la ley debería actuar, ¿no? No se trata de que yo tenga que enseñarle el sermón antes de darlo y que me lo tengan que autorizar, pero si hoy en día todo lo que hacemos es público. Por ejemplo, nosotros publicamos nuestros sermones en YouTube, en Facebook, en las redes sociales, y cualquier persona puede acceder, ¿no? Y hay muchos falsos pastores que también publican lo que predican y lo que enseñan. Y bueno, eso está ahí, está a la vista de todos, pues cuando la policía, lo mismo que persigue un delito de pederastia, por ejemplo, o de pornografía infantil, debería perseguir las estafas en el terreno de lo religioso y de lo espiritual, ¿no? Claro, sí, lo comprendo, inclusive porque es evidente, ¿no? Aquí yo tenía una pregunta que había preparado de ¿usted qué piensa acerca de muchos pastores que se atavían con joyas, ropa lujosa, aviones, autos muy lujosos? ¿Usted qué piensa cuando lo comparamos con la humildad que manejaba Jesús? Bueno, pienso que es una evidencia de que son estafadores y no sirven a Dios, ¿no? Jesús decía que el Hijo de Dios no tenía donde recostar la cabeza, ¿no? Y estos falsos predicadores dicen que si Jesús viviera en el siglo XXI, iría en un Rolls Royce, ¿no? A prueba de bala. A mí me parece absurdo, ¿no? Es una muestra de desconocimiento total de la verdadera figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesús fue alguien que, pudiendo haber nacido en el palacio real,
nació en un pesebre, ¿no? Él se despojó de todo cuanto tenía para venir aquí y hacerse uno semejante a los hombres, ¿no? Y aún estando en la condición de hombre, dice la Sagrada Escritura que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿no? Por lo cual el ejemplo que vemos en Cristo, y esto está escrito así, dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿no? El ejemplo que tenemos en Jesús es un ejemplo, como tú decías, de humildad, un ejemplo de sencillez, ¿no? Que no cuadra para nada con el lujo y la prepotencia de estos falsos ministros que viven en mansiones lujosas, que viajan en jet privado y que hacen alarde de su lujo, como si eso fuera un símbolo de la bendición de Dios, cuando no es así. El lujo no significa bendición de Dios, porque quienes más lujo tienen son precisamente las peores personas del mundo, ¿no? Los narcotraficantes tienen mucho lujo, estos que manejan la economía mundial tienen muchos lujos, pero a costa de la sangre y del sudor y las lágrimas del resto de la población mundial, ¿no? Creo que eso no es. Precisamente en este sentido, la gente es evidente y se da cuenta que estas personas se enriquecen, y en muchas ocasiones a costillas de los propios fieles. Pero ¿por qué se llenan sus iglesias? Bueno, la respuesta es sencilla, es porque ya lo hemos dicho anteriormente en respuesta a otras preguntas, porque la gente no conoce la verdad, y al no conocer la verdad pues es fácilmente manipulable. El ser humano tiene una necesidad real de depositar fe, confianza en alguien o en algo, ¿no? Y cuando las personas no conocen a Dios, depositan su fe, su confianza en otras cosas que no son Dios. Y bueno, pues muchos caen en manos de estos que yo no puedo catalogar de otra cosa más que de sinvergüenzas, ¿no? Claro. Entonces, por eso precisamente esas iglesias, esos grupos religiosos, esos lugares donde se reúnen, se llenan de gente, ¿no? Porque estos falsos pastores les dicen a la gente lo que quiere escuchar, no lo que necesita escuchar, ¿no? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo comienza haciendo un llamado a la gente al arrepentimiento de sus pecados. En estos grupos, en estas macro iglesias, no se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento. Se habla de que tú eres un campeón, tú tienes que ser prosperado, Dios desea lo mejor para ti, sueña en grande, si lo sueñas lo puedes conseguir, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen más que ver con un mensaje de autoayuda, de un mensaje psicológico, que de un mensaje espiritual, ¿no? Entonces la gente que no tiene un conocimiento de la palabra de Dios se deja engañar por estos charlatanes, ¿no? del siglo XXI, ¿no? Claro, sí, así es. Pastor, quería cambiar un poquito de tema, irme hacia el lado de las personas que no creen. Y entre ellas hay mucha gente irrespetuosa, pero hay muchas personas que se empeñan constantemente en buscar desacreditar la fe cristiana. Es caso que, por ejemplo, yo he visto varios escritores que publican libros buscando mitificar la personalidad de Jesucristo, o bien anular la veracidad y la credibilidad de la Biblia. ¿Usted qué piensa acerca de esto? Que es una lógica reacción al miedo del hombre de que realmente Dios esté ahí, Dios sea real, ¿no? Yo puedo ir a una universidad, yo puedo ir a un instituto, yo puedo ir a cualquier lado, a cualquier foro, y puedo hablar de política, puedo hablar de filosofía, puedo hablar de religión, puedo hablar de budismo, de islamismo, puedo hablar de lo que quiera, pero no puedo hablar de Jesús. O sea, lo único a lo que la gente reacciona es justamente a la persona y a la historicidad y al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el único personaje histórico de toda la historia de la humanidad. Es el único personaje que realmente es único. Es decir, Jesús es real.
Y la gente le tiene miedo. Tiene miedo a que Dios esté ahí, de que Dios sea real. Y entonces la gente no pueda vivir como quiere. Por eso tratan de mitificar o desmitificar la persona de Cristo y atacan la historicidad de Jesús cuando realmente hay mucho más fundamento histórico para defender la historicidad de Cristo que de muchos otros personajes famosos, ¿no? No olvidemos que la palabra de Dios, la propia Biblia, es un documento histórico. Escrito por personas que eran contemporáneos de Jesús, que vivieron con Él, que le conocieron, que hablaron con Él, que comieron con Él, que viajaron con Él, que escucharon sus palabras y que nos están dando testimonio de la historicidad, la veracidad de Jesús. Por tanto, es el miedo, es el deseo de que Dios no exista lo que hace que la gente ataque la figura de Cristo, ¿no? Pastor, ¿usted cree que esto está relacionado con la escatología bíblica, o bien llamado el Apocalipsis, que ya se acerca al final y la gente busca de alguna manera como que alejarse de la fe cristiana? Bueno, de alguna manera, como decía, ¿no? Es una reacción al miedo de que Dios exista, porque si Dios no existe podemos hacer lo que queramos. Como decía una filosofía muy antigua y que, bueno, hoy en día se sigue creyendo, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Pero si Dios existe, entonces tenemos un problema, porque sabemos que vamos a tener que rendir cuenta delante de Él, ¿no? Entonces el ser humano ataca eso. Y bueno, las cosas que están sucediendo en el mundo, los continuos terremotos, las guerras, las hambres, todas estas cosas que ya estaban profetizadas en la Biblia y que vamos viendo que realmente cada día se van cumpliendo más profecías bíblicas, de las pocas que quedan por cumplirse, pues dan testimonio de que realmente Dios está ahí y el hombre huye de eso, ¿no? De esa realidad. Prefiere vivir con los ojos. Es como el niño que hace algo malo y se tapa los ojos para que no le vean, ¿no? Pensando que como él no ve, los demás no le van a ver a él. Pues así reacciona el ser humano, con esa actitud infantil, queriendo que Dios no exista, cuando sabe perfectamente que está ahí, ¿no? Por mi condición de pastor, yo he tenido que estar al pie de muchas personas que están enfrentando la muerte, ¿no? Y hay una enorme diferencia a enfrentar la muerte sin fe, sin esperanza, sin Dios, a enfrentarla con fe, con esperanza y con Dios. Hay una enorme diferencia. Los hombres que no tienen fe al final de sus días, cuando ven que están a las puertas de la muerte, lloran como niños despavoridos, no queriendo morirse, porque saben en definitiva a lo que van. Van a un juicio eterno que les puede condenar eternamente, ¿no? Mientras que las personas que tienen fe viven con una sonrisa en sus labios, sabiendo que el Señor viene a rescatarlos de un mundo que fue perfecto, pero que nosotros lo hemos estropeado. Y sabemos que vamos a un mundo mejor que este, ¿no? Por tanto, hay una enorme diferencia en eso. Sí, hay un pasaje, ¿no?, que inclusive comenta Pablo, que no sabe si morir o quedarse vivo, ¿no? Sí. Sí, porque morir es Cristo, o sea, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Exacto.